Hola, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Saludo muy cordial a todos y cada uno de los que me escuchan a través de este video. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana acerca de eh, un estudio muy importante. Y antes de comenzar el tema, como siempre tenemos la costumbre, pues les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y que también pues inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración para que sea el Señor el que nos guíe a través del estudio, del repaso de la lección para esta semana. Eh, Oremos para que comencemos este estudio tan importante. Inclinemos nuestros rostros. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos a hacer el repaso de lección para esta semana, te pedimos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono del lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo como sumo sacerdote, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano y todos y cada uno de las personas que vayan a oír y ver este video, para que todos quedemos llenos del Espíritu Santo y tú, Padre misericordioso, quites el pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios y seas tú el que hables a través de este instrumento humano, tu palabra, Padre misericordioso, y todos quedemos edificados y con el deseo de prepararnos para el reino de los cielos. Te pedimos pues, Padre misericordioso, el perdón de nuestros pecados y faltas, y no porque nosotros haya mérito, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección para esta semana es Monumentos de Gracia. Monumentos de Gracia. Y el versículo de memoria lo encontramos en Josué, capítulo 4, 23, 24, que nos dice de la siguiente manera: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera de que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces la palabra del Señor nos habla que Dios secó el Jordán para que pasaran el pueblo de Israel. Monumentos de gracia, título de la lección de esta semana. Y dice el que compuso esta lección, dice acerca de una historia de un policía de tránsito. El policía hizo una señal, o sea, el policía de tránsito, y Juan tuvo que detenerse, o sea, una persona que se llamaba Juan, o lo ponen aquí como Juan. El agente le pidió la licencia de conducir. En ese momento Juan se dio cuenta que había dejado su billetera de licencia de conducir en la oficina y explicó lo sucedido. El oficial le preguntó cuál era su ocupación y Juan respondió que era profesor. Mientras el agente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una sanción. O sea, el policía de tránsito le dijo: le voy a hacer la multa, pero no lo mire como una ¿qué? Como una multa, sino como una matrícula. Y el hombre pues, pensó, ¿cómo que una matrícula? Le dijo pues y cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esta es su matrícula, o sea, la multa era la matrícula. Para que aprenda a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. O sea, que uno pues no puede olvidar. Imagínese una persona salir sin la licencia de conducir. Eso es un olvido tremendo. Pero como seres humanos somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Por ejemplo, el hombre podía haber creído que lo tenía en la gaveta del carro o alguna cosa,
pero la sacó y la puso en otra parte. Muchas veces puede ocurrir que nosotros podemos olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Olvidamos constantemente, bueno, podía ser ya una llamada telefónica, o podemos olvidar también correos electrónicos, revisar el correo electrónico, pues las personas, los seres humanos que mantienen, ¿cierto? Y sin embargo, por ejemplo, muchas veces uno se le olvida el cumpleaños de alguien, ¿cierto? Y eso es algo malo, muy, no que no es bueno, porque muchas veces le hace reclamo a la persona, bueno, te recordabas que hoy cumplías años, yo cumplí años. Mira. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno, o sea, las cosas espirituales. Como lo sabemos aquí en este canal Adventistas en la Doctrina, estudiamos las cosas espirituales y nos gusta vivir informados acerca de las cosas espirituales, y este instrumento humano le gusta estudiar la Biblia y leer la palabra del Señor, y acompañado de otros libros proféticos como los de Elena G. de White y la profeta del pueblo de Dios, y entonces es importante. Entonces, el cruce del Jordán. El cruce del Jordán es algo muy importante para el pueblo de Israel. Y esto lo encontramos en Josué capítulo 3, 1 al 5, que nos dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que llevan el arca, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas con vosotros. Entonces, vemos acá también que el pueblo de Dios, Dios los envió a reconocer la tierra. En Números 14, encontramos el siguiente episodio de la palabra del Señor. Números 14, 41 al 44, nos dice de la siguiente manera: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. O sea, cuando el pueblo de Israel, Moisés lo mandó a reconocer la tierra, vinieron con un informe de que no podían tomar la tierra prometida. Entonces ellos dijeron que era de bueno volverse a Egipto y todas estas cosas. Entonces eh, Dios los puso 40 años a caminar por el desierto, pero entonces como Moisés les dijo esto, entonces ellos dijeron: no, entonces subamos a tomar la tierra. Pues él no la va a dar. Digo: no suban, porque ya Jehová no va a estar con ustedes. Entonces, si suben, van a ser derrotados. Ellos persistieron y subieron y fueron derrotados. En ese momento la presencia de Jehová no iba a ir con ellos. Pero aquí Dios les dijo al pueblo, a Josué, que iban a pasar el Jordán, que el arca estaría delante de quién, de ellos. O sea, la presencia de Dios iba a pasar con ellos. Entonces, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. ¿El arca de qué? Del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto contenía algo muy importante que lo podemos encontrar: las tablas con los 10 mandamientos. O sea, las tablas con los 10 mandamientos estaban en el arca de qué? Del pacto. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 9, versículo 4.
9, versículo 4 de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 4 nos habla de esto. Hebreos capítulo 9, versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, o sea, el arca, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas tres cosas las tenía ¿quién? El arca. Tenía los 10 mandamientos, la vara del sumo sacerdote Aarón que reverdeció y una vasija que contenía maná. Esto Dios les pidió para que ellos tuvieran esto en el arca del pacto, y cuando pasaron el Jordán cesó de caer el maná y pusieron todo esto en el arca, y el arca pasó y pasó la presencia de Dios, o sea, la presencia de Dios estaba en el arca, entre los dos querubines. Y les dijo Josué: santificaos para que paséis el Jordán. El arca y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar a Canaán a su manera, como quisieron entrar después de que dijeron que no podían tomar la tierra, los padres de estos hijos que nacieron en el desierto, y que toda esta nación quedó postrada en el desierto, pero fueron los hijos. Entonces le dijeron que no iban a entrar a su manera, como querían ya entrar el pueblo de Israel, y fueron derrotados, sino a la manera de ¿quién? De Dios, como lo dice Josué capítulo 3, versículo 5, dice: y Josué dijo a los pueblos: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué le dijo José? Santificaos. El pueblo de Dios debe de ser santo, y para poder estar en la presencia de Dios debían de santificarse. Esto le dijo Josué al pueblo de Israel. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios. O sea, la conquista del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida se haría solo si seguían lo que Dios les decía, la conducción de Dios o las indicaciones de Dios. Porque muchas veces uno no recibe las indicaciones de Dios, sino que uno quiere entrar a la tierra prometida. Por ejemplo, nosotros hoy como pueblo de Israel espiritual queremos a nuestra manera, y no es la manera, es a lo como dice la palabra del Señor. Si la palabra de Dios dice cómo debemos de entrar, o sea, también, así como Dios le especificaba al pueblo de Israel, también le dice hoy al día a nosotros, cómo es que debemos de entrar, cómo vamos a entrar a la tierra prometida. Entonces, la palabra de Dios le dice Josué a ellos. El término traducido como santificar, que está en Josué capítulo 3, versículo 5, dice consagrarse. O sea, nosotros debemos de consagrarnos. El pueblo de Dios debía consagrarse a Dios. Y tenían que tener, pues miraban en el arca, sabían que ahí había los 10 mandamientos y que iban a estar en la tierra prometida. Entonces, en Éxodo capítulo 24, 41 nos dice de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 24, 41. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 24, 41. Capítulo 24, 41 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 28, 41, perdón. Éxodo capítulo 28, versículo 41 nos dice: y con ellos vestirás a Aarón Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. O sea, vemos que la palabra santificar es algo importante. O sea, nosotros debemos de consagrarnos y santificarnos para el Señor y purificarnos. Tenía que haber una purificación. Entonces, esta consagración implicaba el abandono ¿de qué? Del pecado. Implicaba la eliminación de todas las impurezas rituales. O sea, ellos tenían que eliminar el pecado totalmente para poder verdaderamente entrar a la tierra prometida. Tenían que ser santos. Por eso dice santificaos, consagraos. Esto nos dice la palabra del Señor. O sea, que Dios nos dice que nosotros debemos de ser santos. En Deuteronomios capítulo 23, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. 23, 14 de Deuteronomios.
Deuteronomio 23, versículo 14. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 23, 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Entonces, nosotros tenemos que ser santos. El pueblo de Israel también tenía que ser santo para poder entrar a la tierra prometida. Nosotros vamos a entrar también a la tierra prometida. Si nosotros no somos santos para entrar a la tierra prometida, o sea, no abandonamos el pecado, porque muchas personas dicen que somos salvos por gracia, únicamente por gracia, y que ya no tenemos que hacer nada. Que por lo tanto, que como Jesús cumplió, él ya cumplió por nosotros y que nosotros tenemos que cumplir nada. Eso es falso. Ese evangelio es un evangelio que no es verdadero. Porque igualmente Dios, el evangelio de gracia viene del Antiguo Testamento. Y el pueblo de Dios, de Israel, halló gracia ante los ojos de Dios, no porque fuera el mejor pueblo, pero Dios lo llamó y lo para prepararlo para que fuera un pueblo santo. Y vemos que porque los padres no quisieron verdaderamente santificarse ni obedecer a Dios, no pudieron entrar en la tierra prometida, mas los hijos pudieron entrar. Ahora nosotros también somos llamados a entrar en la tierra prometida y debemos de ser santos para que la presencia de Dios no se aleje de quién, de nosotros, o nosotros, porque cuando el pecado está, entonces la presencia de Dios no está. No puede estar en una persona que está en pecado continuo, o sea, peque y rece y empate. Entonces, entonces, para que Dios pudiera luchar por Israel, ellos debían mostrarle su lealtad y confiar en él como su comandante. El milagro del cruzar del Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor, de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederles el don de la tierra. Entonces ellos tenían que consagrarse al Señor y creer. Pues ellos iban a pasar por el Jordán y el Jordán no era un río muy pequeño, sino que en ese tiempo tenía un caudal bueno. Y pasaron en seco ¿por quién? Por el Jordán. Entonces vemos que el cruce del Jordán, Dios le dijo al pueblo de Dios que para pasar al Jordán, a la tierra prometida, tenían que ser santos. Nosotros vamos a cruzar también. Y no, en este tiempo no se va a secar el Jordán, se va a secar el ¿qué? El Éufrates, la persecución para el pueblo de Dios en este último tiempo. Y vamos a pasar por toda esa persecución. Los que van a pasar vivos, otros van a quedar, pero los que van a pasar vivos van a ir al cielo sin ver qué, muerte, como lo hizo también Elías. El Dios de las maravillas, el Dios que este servidor predica y que se está mostrando esta lección, es un Dios de qué, de maravillas. Dice Josué capítulo 3, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová. Y añadió Josué: es en esto conoceréis que Dios, el Dios viviente, está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros el cananeo, el eteo y el heveo, y el fereceo y el gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Entonces, cuando los sacerdotes pusieron los pies en el arca, comenzó a secarse ¿qué? El Jordán. El Jordán se dividió. Las aguas que venían de arriba se hicieron como una muralla altísima. Y el agua que quedó para correr se secó y fue ¿a dónde? Al mar. Y el pueblo de Israel pasó el Jordán ¿qué? En seco. Maravillas de Dios. Entonces, el cruce del Jordán se describió en el Josué 3:5, la palabra hebrea Niflat Aod, maravillas. ¿Qué quiere decir qué? Maravillas. O sea, los actos poderosos y sobrenaturales ¿de quién? De Dios. O sea, actos poderosos y sobrenaturales ¿de quién? De Dios.
Entonces vemos que esto tenían que proclamarlo ellos entre todas las naciones. Entonces vemos las maravillas de Dios, las plagas de Egipto, fueron maravillosos, fueron poderes o un poderoso poder sobrenatural. Vemos en las plagas de Egipto cuando Dios sacó al pueblo de Israel, el cruce del Mar Rojo, otra maravilla de quién, de Dios, otra cosa que nos puede recordar cómo Dios es que poderoso, cruzó el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Esto fueron cosas que tenían que recordar el pueblo de Israel. Y estas cosas tenían que ser relatadas a quienes, a los hijos, a las personas, a los seres humanos. Hoy también nosotros a través de esta nación estamos mostrándole a los que vean y oigan este video el poder de quién, de Dios, fue capaz de pasar el Mar Rojo. Y Dios probó la fe del pueblo de Israel, tanto en el cruce del Mar Rojo como en el cruce de quién, del Jordán. Los escritores bíblicos sabían y atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado o constreñido por su creación. Nada es imposible, dice la palabra, o demasiado maravilloso para Dios. O sea, para él no hay nada imposible. Dice en Jeremías capítulo 32, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Jeremías 32, 17 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. O sea, para Dios no hay nada que difícil. Simplemente que Dios puede permitir que llegue la prueba a nuestras vidas para que nosotros sepamos a ver cómo vamos a vivir o qué vamos a hacer. Si cuando nos llegue la prueba, una prueba pues muy difícil, entonces vamos a retirar, como pasó con el pueblo de Israel que querían volverse a Egipto, no de Israel que iba a pasar el Jordán, sino del Israel que murió en el desierto. Entonces vemos claramente que toda la fe fue probada tanto para el Israel que iba a entrar por el Jordán, iba a ser probada la fe. Pero Dios le mostró que nada es imposible. Y Josué le dijo, esto que Dios va a hacer hoy es para que sepáis que Dios es poderoso y que esa tierra que le dijo que les iba a entregar va a ser entregada. Entonces, vemos en Salmos 96, 5 de la siguiente manera. Salmos capítulo 96, versículo 5. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 96, 5. 96, 5 dice de la siguiente manera. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. O sea, los ídolos de los pueblos no pueden tener el poder. O sea, esos que hacen hoy en día, por ejemplo, que a Jesús en una cruz o un Jesús peludo y que lo muestran por ahí. Ese Dios que tienen aún los adventistas del séptimo día, que proyectan en imágenes cuando cantan, ponen himnos, ponen todo. Ponen a un Jesús peludo allá. Ese es un ídolo. Iglesia adventista. Este instrumento sabe que eso es un ídolo. Y Dios lo sabe también. Entonces, eso no lo debiera tener la iglesia. Pero más sin embargo, allá lo ponen. Están en rebeldía contra Dios. Porque contra mí no, pues. Pero contra Dios están en rebeldía. Entonces, pero ese que muestran allá peludo, iglesia adventista, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Jesús es más bonito, más hermoso y más poderoso que ese que es un ser humano o que lo cogieron y lo pusieron como un ídolo y hoy en día lo idolatra. Y dice la iglesia adventista que ese es Jesús. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús, se lo digo claramente, iglesia adventista del séptimo día. Y a la iglesia católica romana también les digo. Y a los que hacen figurines de Jesús, ese no es Jesús. Jesús es poderoso. Ese es un ídolo. Aquí lo está diciendo la lección. A la diferencia de los ídolos o de los dioses de las demás naciones que no podían salvar. Mas, sin embargo, hoy el pueblo de Dios se volvió idólatra. La iglesia adventista, así como ocurrió también en el pueblo antepasado del pueblo de Israel. Entonces vemos que dice, el Dios de la Biblia es un Dios vivo y activo, no un Dios muerto en unos figurines. Iglesia adventista del séptimo día. Entonces dice, el profeta Zacarías utilizó un término derivado de la misma raíz que Niflat Aot, cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico. O sea, también Zacarías. Vemos que por la idolatría del pueblo, ellos
ellos se olvidaron del Dios de las maravillas, del Dios poderoso, y se pusieron a adorar ídolos, como hoy en día la iglesia adventista. No, ellos dicen que no lo adoran, que no se arrodillan ante él, pero lo proyectan, lo ponen ahí y dicen que es Jesús. Yo lo he oído muchas veces diciéndole a las maestras, a los niños que es Jesús, a los mismos predicadores los he oído decir que ese es Jesús y lo muestran diciendo que ese es Jesús. Ese no es Jesús, ese es un ídolo. Entonces dice aquí que después de que si fueran pasados de Babilonia, fueran llevados cautivos a Babilonia, iba a ser reconstruida. ¿Quién hizo reconstruir la ciudad? Dios. Dios es un Dios poderoso, aunque la hizo derribar por los babilonios y permitió que la quemaran a fuego y todo esto, pero Dios también levantó a un rey Ciro que diera la orden, un rey Darío, y luego un rey Artajerjes que dieran la orden y reconstruyeron a Jerusalén de nuevo, y dice que él se gozaría con su pueblo. Quería que el pueblo fuera un pueblo bien y que mirara las maravillas a través del estudio de la palabra, pero también se olvidaron de esto. Esta gente era muy olvidadiza. Entonces dice muy claramente en Lucas capítulo 18, 18 al 27 nos dice de la siguiente manera. Lucas 18, 18 al 27 nos dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los que, a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que lo oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Cuando Dios relató esto, estaba hablando de las personas que confían en la riqueza. Habrán ricos que van a ser salvos, pero que no confían en la riqueza, sino que tienen la confianza en ¿quién? En Dios. El pueblo de Israel tenía que tener confianza en Dios, en el Dios que los iba a entrar, en el comandante. Tenían que tener confianza. Y en las maravillas que había hecho antes para poder pasar por Jordán por seco, Dios le mostró que era un Dios que poderoso, el Dios de las maravillas. Este Dios que yo les predico a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, es el Dios de las maravillas, es un Dios poderoso, es un Dios que cualquier cosa la puede solucionar, pero cuando Él quiera, a la manera que Él quiera. Uno muchas veces le pide por sanidad de una persona o aún por la sanidad de uno, y puede ser que en el momento no quiera que uno sea sano. ¿Quién sabe qué pasará? Entonces uno dice, bueno, Dios permite muchas cosas para que nuestra fe sea probada, a ver si nosotros verdaderamente le servimos, porque confiamos en Él como con nuestro comandante, porque confiamos que es un Dios maravilloso y que es poderoso. O sea, tenemos que mirar verdaderamente a este Dios de las maravillas. Yo lo contemplo a través de la Biblia, y cuando vienen de pronto cosas a mi vida, yo digo, bueno, Dios permite tantas cosas en la vida de uno. Y uno queda asombrado, pero también vemos que abrió el Mar Rojo, cruzaron estas personas. Entonces, recuerda, o sea, Dios también nos dice a nosotros que recordemos. Recordemos que esas maravillas, el cruce del Jordán, las maravillas que hizo con el pueblo de Israel y lo que ha hecho con nosotros. Conmigo ha hecho maravillas, conmigo ha hecho cosas muy importantes, muy buenas. Algo que pues para mí a veces me parece, entonces, que cuando yo era una persona que no obedecía, ahora, pues no estoy diciendo que yo soy un santo y que me tiene que poner en una aureola y que ya voy para el cielo. Pues sí, quiero ir al cielo, pero a comparación de lo que yo era antes, a lo que ahora Dios ha hecho el cambio de mi vida, y he visto las maravillas de Dios, he visto las maravillas de Dios, he visto a Dios en todo mi caminar, en toda mi vida. Que yo me pregunto, digo, Señor, usted es un Dios muy bueno. Aunque este hombre le dijo a él, maestro bueno, porque como él está en la naturaleza humana pecaminosa, él dijo, el único bueno es ¿quién? Dios. Y dijo, guarda los ¿qué? Los mandamientos. Es algo importante que nosotros tenemos que hacer. Por eso en el arca del pacto estaban los ¿qué? Los mandamientos.
Para el pueblo de Israel hoy en día, el arca del pacto tiene lo que nosotros debemos de guardar para hoy en día. El maná, ellos cuando entraron a la tierra prometida comieron huevos brutos. Y luego, entonces el pueblo de Israel, Dios le dio maná por todo el desierto. Hoy también a nosotros Dios nos quiere dar la reforma, una vida santa, una vida poderosa. Entonces recuerda, en Josué capítulo 4 nos habla cuando Dios cruzaron el mar, el Jordán, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el capítulo 4, versículo 1 de Josué, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Uno de qué? De cada tribu, dice la palabra del Señor. Y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio de Jordán, del lugar donde estás firme los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales les había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová y vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa estas palabras? Les recordaréis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Entonces dejémoslo hasta ahí, la lectura. Entonces dice, los propósitos de estas piedras eran que sirvieran como señal. O sea, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Era una señal, ¿era una qué? Era una señal. El término hebreo así traducido es out. Esta es a menudo asociado con las palabras maravilla, o sea, el poder de Dios, las maravillas de Dios, ¿cierto? Está asociado con la palabra maravilla y con las plagas de Egipto, o sea, un Dios poderoso, un Dios que hace milagros. Vemos que Dios mandó plagas en Egipto, o pues para que el pueblo de Dios fuera ¿qué? Libertado. En Éxodo capítulo 7, versículo 3, vemos claramente la palabra del Señor nos dice, en Éxodo capítulo 7, versículo 3, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 7, versículo 3, nos dice de la siguiente manera, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, las maravillas tienen que ver con el poder de Dios, las señales. O sea, esa señal del majano o de piedra o en fin, era algo que era una señal, como también en las plagas de Egipto fueron una maravilla y una señal. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos muestra un Dios que poderoso y recuerda, o sea, nosotros debemos recordar a través de la escritura lo que Dios ha hecho. Y como le digo, con lo que ha hecho individualmente conmigo, con el pueblo de Israel, las maravillas que hizo con el pueblo colectivamente, pero también individualmente, con cada uno de nosotros Dios ha hecho ¿qué? Maravillas. Entonces, por ejemplo, el arco iris también es una señal, y aún que lo hizo con Noé hace muchos años, en el Antiguo Testamento, cuando trajo el diluvio, aún esa señal aparece hoy en día. Cuando vienen nubarrones a la tierra, Dios dijo que no iba a volver a destruir la tierra con un ¿qué? Con un diluvio. Y entonces, y aparece esa señal. Muchas personas creen que eso aparece así por así, no, eso porque es una señal ¿de qué? De Dios. Entonces, la señal del arco iris también, del pacto, es la señal del pacto. La sangre la sangre en los dinteles, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado del pueblo de Egipto para que no muriera el primogénito del pueblo de Israel, hubo una señal, la sangre. Eso también, eso viene a ser las maravillas de quién, de Dios, o los milagros de quién, de Dios, grandes y poderosos. El sábado, lo dice Éxodo capítulo 13 al 17. Miremos lo que dice Éxodo 31, 13 al 17. Éxodo 31, 13 al 17. Éxodo 31, 13 al 17 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 31.
31, 13 al 17. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 6 días se trabajarán, mas el día séptimo, o sea, el sábado, es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Muchas personas me han preguntado a mí, bueno, entonces yo trabajo el día de reposo, voy a morir. Pues le muestro la palabra de Dios lo que dice. Ahí dice, el que trabaja en el día de reposo morirá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el que, por ejemplo, yo trabajé el día de reposo, no morí. O sea, yo inmediatamente no morí, como tampoco murieron Adán y Eva. Pero cuando conocí el sábado del día de reposo, que me lo mostró Dios a través de la palabra, leyendo la Biblia, entonces tampoco lo guardé ahí mismo. Pero después, cuando me reconocí pecador y todas estas cosas, fue una señal que Dios me dio a mí como para que yo encontrara la iglesia adventista del séptimo día. Esa fue la señal que Dios me dio. Y entonces ahora lo guardo, ahora no trabajo, no hago nada, ni negocios. A mí, para mí el día sábado, ya a mí se me olvida todo. Yo lo único que quiero es estar en compañía, en la presencia de Dios. Quiero estar en la presencia de Dios. Cuando voy a la iglesia, yo voy con unos deseos de cantar, de alabar a Dios, porque a mí me gusta mucho la música. Desde el mundo, de la música mundana, ahora ya me gusta la música cristiana, me gusta la música de los himnos de la iglesia. No cualquier música, porque hoy en día la música está corrompida. Tengo unos temas subidos aquí, como 5 temas de la música en este canal Adventista Sana Doctrina. Y muchas veces yo voy a la iglesia con los deseos de adorar, cuando resultan con los himnos chiviados. Los himnos de la iglesia los chivean, le ponen la música, ya la ponen como más romántica los cantantes de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué hacen eso? Eso es grosería. Me van a disculpar la palabra que estoy diciendo, pero es una grosería contra Dios. Iglesia adventista, ¿cómo permiten eso? Que cantantes que porque cantan muy bonito, pero con música mundana, muchas veces, y los himnos los chivean, los ponen más largos y todo eso. No, cantemos con la música del inario, mi querido amigo adventista, porque Dios nos dice que nos recordemos. Hombre, si la iglesia adventista es un inario, pues entonces cantémoslo con la música de esa. A mí me encanta cantar con la música que está en la música del inario. Entonces, y me voy allá con esos deseos de alabar y me toca quedarme calladito, porque no puede uno alabar con esa música mundana, porque a veces ponen que es que coros mundanos, música rock, pop, balada y todo eso. Y con guitarra electrónica. ¿Quién le dijo que la guitarra electrónica? Yo tengo un tema subido acerca de la guitarra electrónica. Y eso era para cantar jazz, vals y todas esas músicas. Y rock y pop, todas esas cosas. Y baladas, música romántica. Y para eso es que se usa pero los himnos. Y enseguida los runguean, no hacen así con la guitarra. No, hombre. No corrompan la música. Recuerda. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás alabando? El sábado es para alabar a Dios, para glorificar a Dios, no para glorificarme yo ni para hacerme allá que me pantalla. Cantantes de la iglesia adventista del séptimo día, que no están recordando verdaderamente que Dios es santo y que Dios te está diciendo que para pasar el Jordán tienes que ser santo, mi querido amigo y hermano adventista que cantas en la iglesia adventista. Entonces, el sábado es para santificarlo y es una señal, y esa fue la señal que Dios me dio. Por eso cuando yo voy el sábado a la iglesia, yo trato de que no conversar con nadie, sino poner atención a lo que dicen allá, porque a veces también se paran personas allá a decir cosas que no son. Entonces también tenemos, y dice que el diablo sembró la cizaña porque el pueblo está dormido. Cuando el predicador está hablando de alguna cosa, entonces tratan de distraerlo a uno, entonces ya, y cuando uno menos piensa, pasó con el pecado allá, porque como solo yo, pero no le puso buena atención. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, santifica el día que es una señal. Entonces vemos que recuerda, el pueblo de Dios se ha olvidado verdaderamente cómo debe guardar el sábado. El pueblo de Dios se ha olvidado de todas estas cosas. Que Dios establece monumentos en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque la piedra significa perpetuidad. La ley de Dios es perpetua. ¿La ley de Dios es qué? Perpetua. El sábado de Dios es perpetuo, se va a guardar en la tierra nueva, santa y feliz. Y entonces nosotros desde aquí debemos aprender a guardar el sábado. Tenemos que aprender que los monumentos de piedra son monumentos conmemorativos de las maravillas de Dios, del poder de Dios, y que nos dice que nos va a poner a cruzar por el Jordán. A nosotros vamos a pasar por una prueba tremenda, pero Dios estará con nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel. Y les dio la tierra prometida. Nos van a hacer muchas cosas para pasar a la tierra prometida,
pero vamos a pasar. Entonces dice mi querido amigo y hermano, ¿qué son estas piedras para ti? Cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella. O sea, las tablas de piedra. Ahora, las piedras del Majano que hicieron, ¿quiénes? El pueblo de Israel. Era para mostrarle a los hijos que habían pasado, ¿por qué? Por el mar seco y que el Dios era un Dios poderoso. Y que debían de recordar que Dios era un Dios poderoso. Al pueblo de Israel de antaño se le olvidó. Al pueblo de Israel espiritual, iglesia adventista, se le ha olvidado verdaderamente hoy santificar el sábado. Porque algunos no trabajan, pero se van para la iglesia a conversar, a chatear con el celular, una cosa y la otra. Que fuera que estuvieran viendo el himnario o la Biblia, pero se ponen a chatear y a mandar mensajes. Él dijo que el sábado es para ir a chatear y mandar mensajes en la iglesia. Entonces dice aquí, ¿qué son estas piedras para ti? ¿Qué estas piedras tenían para ella o para cada uno? La fe en un Dios hacedor de ¿qué? De milagros. Solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí mismo. O sea, nosotros como pueblo, como adventistas, debemos de reconocer que es un Dios poderoso. En definitiva, tenemos que hacer la fe basada en la Biblia. Nadie, ni siquiera nuestros antepasados, pueden creer por nosotros. O sea, la fe en la Biblia. Por eso yo leo la Biblia todos los días. Todos los días la leo, todos los días la estudio. Todos los días hago mi meditación en ella. Porque aquí Dios me muestra sus maravillas. Mi querido amigo y hermano adventista que llegas de la iglesia a la casa y únicamente abres la Biblia, si la llevas o la llevas en el celular, ni en el celular la lees en semana. Porque te pasas viendo otras cosas. O que fueran cosas verdaderamente de Dios, pero como muchos recomiendan de películas cristianas, se ponen a ver a David enamorando a Elizabeth y mandando a matar a Urias. Eso es asesinato y eso está malo, eso es un pecado horrible, porque ahí lo que muestran es puro pornografía. Yo no necesito ver una película para ver qué fue lo que hizo David con Elizabeth. Ahí dice en la Biblia que la tomó y durmió con ella. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es leer la Biblia, no mirar películas. Entonces, mi querido amigo y hermano, recuerda verdaderamente el sábado, que es una señal de Dios, de un Dios santo. Olvido. Dice en José 4:20 al 24, nos dice de la siguiente manera. 4:20 al 24. 4:20 al 24 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Un poquito. Y dice, Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasásemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temas a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces vemos claramente que eso es para que temamos a Jehová todos los días y para que las naciones vean. O sea, en Iglesia Adventista, nosotros debemos de ser un pueblo santo. Debemos de guardar el sábado como debe ser. Debemos de cantar la música que debe de ser en el sábado. Debemos de hacer las cosas para el Dios en el día sábado. No para que el día del pastor, que el día yo no sé qué. No, el día de esas celebraciones pueden hacerlo otros días. O que el día del niño, o que el árbol de Navidad, poniéndolo en sábado allá, cuando Dios dice que no pongan árbol plantado en el altar. O un árbol que ni siquiera es un árbol verdadero, sino que es un árbol ficticio. Ahora en Navidad van a poner esos árboles en la iglesia porque le encantan, en las universidades y todo ponen eso. Hombre, eso es idolatría. Apartémonos de eso, pueblo de Dios, para que seamos un pueblo santo. Claro que no todos, porque no todos estamos de acuerdo con eso. Y por eso Dios tiene un remanente. Ojalá tú seas de parte del remanente, que va a ir al donde, al cielo. Porque aquí nos dice que no nos olvidemos. O sea,
Observa, dice aquí, que no nos olvidemos, observa el cambio de pronombre personales en Josué. Se dice allí que las aguas de Jordán se habían secado ante ustedes, o sea, ante las personas que habían, es decir, ante los israelitas que acababan de pasar o cruzar el río Jordán. Sin embargo, el texto dice, y luego el mar Rojo se había secado ante nosotros. ¿Por qué? Porque de toda esa generación que salió de Egipto y que no quisieron pasar en el tiempo de Moisés cuando los mandó a reconocer la tierra y no querían a traer un mal informe, entonces, de todas esas personas, los únicos dos que pasaron fueron ¿qué? Josué y Caleb. Pues dice, ante nosotros, dice Josué, ante nosotros se abrió ese río, el mar Rojo. Porque era ante ellos nomás. La generación que entró allá era una generación que había nacido ¿en dónde? En el desierto. Todos los hombres de guerra y todas las personas, mujeres y muchas de ellas que habían pasado, que se habían revelado, juntamente con los príncipes y los hombres, los líderes del pueblo, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Únicamente pasaron la generación en 40 años, los más jóvenes. Pasaron, y por eso le dijo Josué, delante de nosotros se secó el mar Rojo, pero delante de ustedes se secó ¿qué? Y claro, delante de Josué también, pero delante de ustedes, como nosotros se secó el mar Rojo, delante de ustedes se secó también el ¿qué? El Jordán. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se dice? ¿Un Dios qué? Poderoso. Entonces, los dos acontecimientos, vividos por dos generaciones diferentes, tenían el significado similar. Esto permitió a la segunda generación redescubrir el significado del cruce del Jordán a través del testimonio de sus antecesores. Percibimos generalmente el olvido con un rasgo normal de los seres humanos. Sin embargo, el olvido es el ámbito espiritual que puede acarrear graves consecuencias. O sea, cuando nosotros nos olvidamos verdaderamente de santificar el sábado, de santificar la vida, o de que nuestras vidas sean santas, como dice la palabra del Señor, al mensaje que nosotros tenemos hoy como Iglesia Adventista del Séptimo Día, podemos perder la traslación ¿a dónde? Al cielo. Incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como pueblo, o sea, como pueblo adventista del Séptimo Día, y que vamos a ir al cielo, dice, posee una vocación y una misión peculiares. Tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como colectivamente, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión, como le pasó al pueblo de Israel. Dios, con usted o sin usted, Iglesia Adventista, porque en la Iglesia Adventista hay un remanente, con ese remanente Dios va a triunfar. Pero Dios quiere que tú seas de ese remanente Iglesia Adventista y que no te olvides verdaderamente de hacer las cosas como Dios manda en la Biblia, a través del mensaje del tercer ángel para este último tiempo. ¿El mensaje de qué? Del tercer ángel, porque el mensaje del primer ángel y el segundo ángel se tuvo una parte de cumplimiento en 1844 y se sigue predicando, pero el mensaje del tercer ángel es para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y debemos de vivir ese mensaje si queremos ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y en 1 Corintios capítulo 11, 24 al 25 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 11, 24 y 25 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacerlo esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? Que no debemos olvidar la cena, no debemos olvidar el sacrificio de Cristo, no debemos olvidar que si la ley de Dios pudiera haber sido cambiada, modificada, Cristo no hubiera tenido que morir. Pero esos 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en el monte Sinaí y que están hoy en el lugar santísimo, en el santuario celestial, que como Iglesia Adventista nosotros sabemos esta verdad y que debemos de comunicársela al mundo entero. Nosotros debemos de ser santos, debemos tener el carácter de Dios a través de sus ¿qué? De esos 10 mandamientos y de esas normas y esos estatutos que Dios constituyó en su santa palabra y que las constituyó para el pueblo de Dios del Antiguo
para que tuvieran normas y estatutos y mandamientos para que las demás naciones lo vieran, pero ellos se unieron a las naciones. Hoy en día la iglesia adventista también quiere unirse a las naciones y están olvidando verdaderamente lo que es el pueblo de Dios. Elena de White comprendió claramente que si no avanzamos de manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y de su revelación, seguramente perderemos la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro. Ella escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. O sea, el pueblo de Israel se volvió idólatra. El pueblo de Israel olvidó guardar el sábado también. Olvidó de guardar las fiestas que les tocaba a ellos. Ahora nosotros tenemos que guardar fiestas. Únicamente Dios quedó institucionado para este último tiempo, para nosotros como pueblo de Dios o como iglesia, la Santa Cena, que la recordamos. Pero a veces no la hacemos como verdaderamente Dios dice que la debemos de hacer, recordando ese sacrificio. Y cada día... Porque para poder pasar el Jordán, aquellas personas tuvieron que reconocer sus pecados y abandonar el pecado. Nosotros, para poder ir al cielo y a la tierra nueva, a la tierra, a la Canaán celestial, tenemos que abandonar el pecado completamente. Y muchos dicen que no, que eso es imposible. Entonces, si es posible, entonces usted no va a ir al reino de los cielos, mi querido amigo y hermano. Porque tenemos que abandonar el pecado totalmente y hacer lo que Dios manda en su santa palabra. Entonces vemos aquí que no nos olvidemos. Elena G. White recuerda que no nos olvidemos del pueblo pionero adventista del séptimo día, porque Elena G. White y los pioneros de la iglesia fueron personas que vivieron una vida verdaderamente santa, y así Dios quiere que todos seamos santos. Entonces vemos claramente ahora más allá del Jordán. ¿Más allá de dónde? Del Jordán. Entonces dice que pues Dios convirtió el agua en tierra seca. Por eso en Salmos 66, en Salmos capítulo 66, versículo 6, nos habla de la siguiente manera: ¿cómo estaba el pueblo de Israel cuando pasaron el Jordán o el Mar Rojo? En 66:6 dice: volvió el mar en seco, por el río pasaron, o sea, a pie, en seco. Allí en él nos alegraremos. Cuando nosotros pasemos ese Jordán, ese Mar Rojo, vamos a dice, a alegrarnos, a gozarnos. El pueblo de Israel se gozó pasando el Mar Rojo. El pueblo de Israel se gozó pasando el Jordán. Nosotros también nos gozaremos cuando estemos en la tierra nueva o primeramente en el cielo por 1000 años. Vamos a gozarnos allá con el Señor. Vamos a mirar, a comprobar por qué las personas no quisieron ir al cielo. Pero usted y yo, mi querido amigo y hermano que me escucha por este video de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hermanos y familiares, que también les está haciendo el llamado Dios para que pertenezcan al pueblo que va a ir al reino de los cielos. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A estos Dios va a llevar al cielo. A aquellas personas que abandonen el ¿qué? El pecado totalmente. Dios los va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Pero eso es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Que debemos de guardar lo que Dios dice que debemos de guardar, que debemos de vivir como Dios dice que debemos de vivir. No como el pastor diga, sino como a la manera que usted y yo estudiamos la palabra del Señor. Entonces nos alegraremos. Tanto el cruce del Mar Rojo como el Jordán señalan una nueva era en la historia bíblica y ambos tienen un significado simbólico. Vemos claramente que tiene un simbólico. En Salmos capítulo 114 nos dice del 1 al 7, Salmos 114 del 1 al 7 nos dice de la siguiente manera. Salmo 114 del 1 al 7. Salmo 114 del 1 al 7 nos dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes,
¿Por qué salisteis como carnero y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, y a la presencia de Dios de Jacob tiembla la tierra. Tú tiemblas, mi querido amigo y hermano, cuando verdaderamente vas a la casa de Dios y vas allá a conversar, a reírte, a charlar en las sociedades de jóvenes, a reírse en las carcajadas, a tomar la casa de Dios como juego. Tú tiemblas. Debes de temblar y no hacer más esto, porque mi querido amigo y hermano, el mar se secó ante la presencia de ¿quién? De Dios. El Jordán se secó ante la presencia de Dios. Los collados, la tierra que fue tomada se secó, o sea, todos se tuvieron que rendir y murieron y perecieron las naciones que Josué derrotó. Y tú también, si no verdaderamente te consagras a Dios y abandonas el pecado, también vas a quedar aquí. Y el poder de Dios no va a poder ejercer en ti. Entonces, mi querido amigo y hermano, temamos ante la presencia de Dios. El mar temió y pasaron el pueblo de Israel en seco. El Jordán temió, pasaron. Todo esto, mi querido amigo y hermano, nos enseña la maravillosa, la más allá del Jordán. Hay algo más importante. Miremos lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. El salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida, refiriéndose al ejemplo histórico del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Y en el Salmo 14 dice, las dos travesías, así considera que los dos eventos, o sea, el Salmo 114, contribuyen a un cambio en el estatus de Israel. Primero, de la esclavitud a la libertad. Salió de Egipto, de la esclavitud a la ¿qué? A la libertad. Dios quiere libertarnos de la esclavitud del pecado, mi querido amigo y hermano, a la libertad. A ver la ley, pero no una libertad como libertinaje, sino para que hagamos la ley y el carácter de Dios y la obedezcamos y queramos tener el carácter de ¿quién? De Jesús. Luego del nomadismo a la condición de nación. En Salmos, los ejemplos de dos travesías ilustran el cambio de estatus del autor, o sea, de nomadismo. O sea, ellos estuvieron 40 años en el desierto y pasaron el cruce del Jordán para volverse en una nación, la nación de Israel, que ya en este tiempo no es el pueblo de Israel para presentar un mensaje de salvación, pero ahora sigue como nación. Pero hoy en día es más allá del Jordán. Estás tú, mi querido amigo y hermano, adventista del séptimo día. Entonces tiene un estatus que pasa de la opresión a la pobreza, del desamparo y la humillación, o sea, que pasa de la opresión a la pobreza, el desamparo y la humillación, a la seguridad, al bienestar, la salvación y la dignidad. Dios te restaura, mi querido amigo y hermano. Dios restauró al pueblo de Israel de antaño y le cambió de estatus. Dios restaurará al pueblo adventista, al pueblo de Dios, que será no solamente el pueblo adventista, sino de todos los pueblos, naciones y lenguas, porque en todas las iglesias y en todos los lugares hay hijos de Dios que anhelan y desean ver este mensaje y reconocer este mensaje para ellos. Y entonces dice también en Segunda de Reyes, capítulo 1, Segunda de Reyes, capítulo 2, 6, nos habla de la siguiente manera. En Segunda de Reyes, capítulo 2, nos habla de una historia de un hombre llamado Elías. 6 dice de la siguiente manera. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma. Eliseo le dijo, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon desde delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco.
Así también pasó Elías y Eliseo. Y Eliseo le dijo, Elías le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Dijo, quiero una doble porción. Digo, del Espíritu Santo, del Espíritu que hay en ti, quiero una doble porción. Y él dijo, si me ves cuando me arrebate el Señor, te doy lo que tú dices. Era Dios el que le iba a dar, simplemente. Y entonces cuando él lo arrebató, entonces Eliseo decía, carros de Israel, rey, y bueno, comenzó a hablar, y el manto cayó y él rasgó los vestidos, pero el manto lo cogió, y dijo Eliseo estas palabras, ¿a dónde está el Dios de Elías? ¿En dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas, y también se pasaron, y pasó por en seco, ¿quién? Eliseo. Esto también me recuerda de lo que dice Mateo capítulo 3, 16 y 17. Miremos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía, ¿qué? Sobre él. Y el versículo 17, y hubo una voz del cielo que decía, este es el Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:9 nos dice de la siguiente manera, en Marcos capítulo 1, versículo 9 nos dice de la siguiente manera, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿En dónde? En el Jordán. Jesús también estuvo en el Jordán y fue bautizado, y más allá del Jordán, porque si tú y yo aceptamos el bautismo, porque al igual dice que los que pasaron por el Mar Rojo fueron bautizados, los que pasaron por el Jordán también fueron bautizados, y en el bautismo de Jesús, tú y yo podemos ir al cielo. Habrá una generación viva, como fue arrebatado vivo este hombre, Elías. Y Dios le cambió de estatus a Elías. De estar aquí en la tierra como profeta, lo llevó ¿a dónde? Al cielo. También le cambió el estatus ¿a quién? A Eliseo. De ser el ayudante ¿de quién? De Elías, pasó a llevar el liderato de profeta y se convirtió en el profeta de la nación, del pueblo de Israel. Dios quiere cambiarte también a ti por el bautismo de Jesús. Que tú también sigas su ejemplo y te bautices. Y también Dios quiere cambiarte de estatus. Solamente quieres que tú hagas lo que Él dice, que abandones el pecado, te bautices. Al bautizarte, tú tomas la decisión de apartarte, de abandonar el pecado. Y sigue una vida de santificación, sigue una vida de escalonar cada día más hacia el reino de los cielos, al carácter de Jesús, para ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces dice muy claramente, Jesús pasa por la experiencia del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte también. Dios dice que todo aquel que no se arrepiente está en un decreto de muerte. Pero si tú te arrepientes, ese decreto de muerte no tiene poder en ti, porque Jesús, quien murió por ti, está en el cielo intercediendo por ti y quiere que tú seas salvo. Entonces vemos claramente, Jesús también pasó 40 días en ayuno. Y similares, dice muy claramente, a los años del antiguo Israel, que pusieron 40 años en el desierto. Y como transacción de su vida privada a su ministerio público, se bautizó en el Jordán. Entonces vemos muy claramente, Dios quiere que al igual nosotros, también vamos ¿a dónde? Al reino de los cielos, mi querido amigo y hermano. Y seamos trasladados. Unos van a ser trasladados vivos. Puede ser que nosotros alcancemos esa ley dominical que va a ocurrir para cruzar el río Éufrates, que se seque, esa mar de persecución. Y entonces venga Cristo y nos lleve ¿a dónde? Al cielo, sea que estemos vivos o que estemos muertos, pero que hayamos muerto totalmente ¿a qué? Al pecado, que hayamos abandonado el pecado. Por eso hoy predicamos los monumentos de gracia. Todo esto es gracia ¿de quién? De Dios. El cruce del Jordán es la gracia de Dios. El Dios de las maravillas o el Dios poderoso cuando sacó al pueblo de Egipto
y lo traspasó por el Mar Rojo y todas estas cosas. El recuerdo, debemos de recordar sus mandamientos, el maná como la reforma pro salud para nosotros, para estos días, como una señal grande y poderosa. El espíritu de profecía debemos de estudiarlo, a Elena G. de White, para que seamos bautizados y que podamos ser resucitados a una vida nueva, una vida santa, pura y perfecta. Y que no nos olvidemos de Dios, de lo lindo que es pasar un día con Dios en esta tierra, pero que lo vamos a pasar 1000 años en el cielo y luego por toda la eternidad en esta tierra renovada. Y más allá del Jordán, en esta tierra renovada, recreada, vamos a vivir por una eternidad con Él, si nos bautizamos, si creemos en este Dios poderoso. Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiar los capítulos de todo de lo que dice al cruzar el Jordán, el cruce del río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre estarán atrayentes, e impresionantes para nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando yo leía este texto decía yo, por eso hay que escudriñar la Biblia, por eso hay que escudriñar las Escrituras, por uno mismo, pidiéndole dirección al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea el que inspire y ilumine la mente de uno, para poder entender todas estas maravillas que hizo Dios, todos estos milagros, todas estas señales que ha puesto, que ha dado, las tablas de los mandamientos, para que los estudiemos, para que los pongamos en práctica, los llevemos a la mente y al corazón. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrados a la idolatría. Y eso se está viendo hoy en el pueblo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Adoran muchas cosas. Adoran este mundo, las festividades de este mundo, las cosas que celebra el mundo, las quieren celebrar ellos también. Están yéndose en la idolatría, mi querido amigo y hermano adventista. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardaran de la idolatría de antaño, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente. Hoy vemos que la gente se desvía. Aunque estén en la iglesia predicando y hablando cosas y haciendo cosas para Dios, entre comillas, lo están haciendo, pero para el Dios de este mundo, ¿para quién? Para Satanás. Dice muy claramente, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Entonces, por eso, mi querido amigo y hermano, usted quiere ser una persona próspera, no digamos de las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, porque en la iglesia adventista hay ricos, mucha gente rica, gente que tiene, y que están ahí en la iglesia y Dios les provee y les da comida y les da casas y posesiones. Pero mi querido amigo y hermano, los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Así puedes tener la plata que tú tengas, puedes tener, porque muchos dirán, pero yo vivo muy bueno y tampoco me enfermo. Y comiendo y bebiendo como el mundo. Pero estás perdiendo la vida espiritual. Estás perdiendo la traslación ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar? Ser salvos para el reino de los cielos. Esta lección es importante. Porque igual ellos cruzaron el Jordán, ellos cruzaron el Mar Rojo, pero tuvieron que abandonar el pecado. Para usted y yo entrar en la tierra de Canaán celestial, o sea, ir al cielo, tenemos que abandonar el pecado, guardar los mandamientos, normas y estatutos, que Dios quiere prescribirlas en el corazón, en la mente, en el cerebro, en el cual pensamos, no en este o en este.
porque este no piensa, este es un músculo. Algo claro que si también se para, se muere uno. Pero este es el que Dios quiere arreglarte, este corazón, para que no seas idólatra y no te vayas tras los placeres de esta vida. Y aunque estés en la iglesia, trayendo Babilonia a la iglesia. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Este es el repaso de esta semana. Dios quiere que tú no te vuelvas a la idolatría, que tú seas un pueblo santo. Mi hermano Iglesia Adventista, y todos los que vengan de las otras denominaciones y de que hay hijos de Dios en todas partes, vengan, abandonen el pecado y guarden los mandamientos y las normas y los estatutos que Dios ha guardado. Y que miremos al Dios poderoso. Comparte este video. Comparte este repaso de lección. Suscríbete al canal Adventista. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos agradecidos por este mensaje, Padre misericordioso. Gracias porque nos hablas y nos recuerdas tantas cosas y nos dice que no nos olvidemos de ti. Ayúdanos, Padre misericordioso, a guardar los mandamientos, normas y estatutos y predicar el mensaje que tú nos has dado, porque vamos a cruzar también el Jordán. También, Padre misericordioso, o el Éufrates, que se va a secar, porque viene una persecución terrible para el pueblo de Dios, pero tú estarás con nosotros y nos darás la tierra prometida si abandonamos el pecado. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque nosotros haya méritos, sino unos méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.